El cielo siempre ha sido sagrado para Japón. En las antiguas leyendas sintoístas, fue del cielo de donde descendieron los dioses creadores, Izanagi e Izanami, dando forma a las islas del archipiélago con una lanza divina clavada en el océano primigenio. El cielo era la morada de Amaterasu, la diosa del sol, ancestro mítico del emperador. De allí provenía la luz, la lluvia que regaba los arrozales, el viento que hinchaba las velas de los pescadores. Para los japoneses, el cielo no era solo un espacio físico, era un concepto espiritual, un puente entre lo terrenal y lo eterno. Por eso, cuando los pilotos kamikaze despegaban en sus últimas misiones, no creían que iban a la muerte, creían que ascendían, que regresaban al cielo de sus ancestros. Pero el 6 de agosto de 1945, el cielo traicionó a Japón en aquella clara y silenciosa mañana de verano. El cielo dejó de ser protector y se convirtió en verdugo. Y la luz que descendió de él no era divina, era la luz del fin del mundo. Hiroshima despertó como cualquier otra ciudad en guerra. Las sirenas antiaéreas habían sonado al amanecer, un sonido familiar para los oídos cansados de la población. Pero los aviones de reconocimiento estadounidenses pasaron sin dejar rastro de destrucción y la alerta se canceló. Las calles comenzaron a llenarse. Los niños fueron a la escuela, los trabajadores abrieron las fábricas, las mujeres limpiaron las aceras. Los soldados marcharon en formación. La vida continuó, a pesar de la guerra a pesar del hambre, a pesar del miedo acumulado durante 4 años de sangriento conflicto. El imperio estaba asediado. Las islas del Pacífico, una a una, habían caído. Iwo Jima, Okinawa, Saipan. Miles de jóvenes muertos en playas lejanas, defendiendo trozos de coral y roca. La otrora orgullosa armada imperial yacía en el fondo del océano. Las ciudades eran bombardeadas cada noche por escuadrones de B-29, gigantes de metal que escupían fuego desde el cielo. Tokio había ardido. Osaka había ardido. Nagoya había ardido. Pero Hiroshima seguía en pie. Quizás por eso había una falsa sensación de seguridad aquella mañana. La ciudad parecía haberse salvado intacta, como si los estadounidenses se hubieran olvidado de ella. A las 8:15 de la mañana, el bombardero Enola Gay sobrevoló el centro de Hiroshima a una altitud de 10.0 metros. Dentro de la cabina, el coronel Paul Tibbets mantenía la aeronave estable mientras el bombardero Thomas Ferebee ajustaba la mira. Transportaban una sola bomba. Pesaba 4 toneladas y media, medía 3 metros de largo y tenía un apodo, Little Boy. Pero no tenía nada de infantil. Era la culminación de años de investigación secreta. Miles de millones de dólares invertidos en el proyecto Manhattan. Las mentes más brillantes del mundo reunidas en laboratorios ocultos en el desierto de Nuevo México en Oppenheimer. Fermantel eran hombres que dominaron el átomo, que dividieron el núcleo de la materia, que abrieron la puerta a un tipo de poder que la humanidad jamás había experimentado. Y ahora, ese poder estaba a punto de desatarse sobre una ciudad entera. Cuando la bomba cayó, hubo un breve silencio. Solo el viento cortaba el metal. El Enola Gay dio un giro brusco, alejándose a toda velocidad. La tripulación se puso gafas de sol especiales. Se aferraron a las asas y esperaron. 43 segundos después, la bomba detonó a 600 metros sobre el puente Aioi, en pleno centro de la ciudad. Lo que sucedió a continuación es indescriptible, porque lo que ocurrió en ese instante trascendió la experiencia humana. Trascendió el lenguaje, trascendió todo lo que cualquier testigo pudiera comprender o nombrar. Primero llegó la luz, una luz más brillante que 1000 soles, tan intensa que cegaba a cualquiera que la mirara directamente, tan fuerte que vaporizaba las sombras humanas en los muros de hormigón. Las personas que estaban en la calle, caminando, hablando, viviendo, simplemente dejaron de existir. Sus cuerpos se evaporaron en fracciones de segundo, dejando solo siluetas calcinadas en el suelo. Algunas de esas sombras aún existen hoy, marcas humanas congeladas en el tiempo, fantasmas de luz grabados en el asfalto. Luego llegó el calor, una ola de calor de millones de grados Celsius, tan caliente
que derretía las tejas, fundía el vidrio, convertía los ríos en vapor. Las personas más cercanas al epicentro simplemente desaparecieron. A quienes estaban un poco más lejos, se les desgarraba la piel en tiras. Sus ojos se derretían en sus órbitas, su ropa se pegaba a su carne quemada, y quienes sobrevivieron a los primeros segundos aún no estaban a salvo. Entonces llegó la onda expansiva, un muro invisible de presión que se expandía a velocidades supersónicas. Los edificios de hormigón se aplastaron como cajas de cartón. Las casas de madera estallaron en pedazos. Los puentes de acero se retorcieron y fueron arrancados de sus cimientos. Árboles centenarios fueron desarraigados, y los cuerpos humanos, los que aún no se habían desintegrado, salieron despedidos por los aires, como maniquíes. Los huesos se rompieron. Los órganos internos se rompieron. Los tímpanos reventaron. La presión atmosférica cambió tan rápidamente que muchos murieron simplemente por el colapso pulmonar desde dentro. Y entonces, finalmente, llegó la nube en forma de hongo. La gigantesca nube que se elevó hacia el cielo como un ser viviente. Blanca, luego gris, luego negra, elevándose, elevándose, elevándose. 12 kilómetros de altura. Visible a cientos de kilómetros de distancia, un pilar de destrucción que unía la tierra con el cielo. Y dentro de esa nube estaba todo en polvo, en cenizas, en vidrio fundido, fragmentos de metal en trozos de madera y restos humanos, vaporizados, pulverizados, esparcidos por el viento. La ciudad entera siendo succionada hacia arriba y luego regresando como lluvia radiactiva. En ninguna parte el infierno se había desatado. Los que aún vivían deambulaban por las calles en estado de shock. Muchos no sabían qué había pasado. No lo entendían, pensaban que una bomba común había explotado cerca. No podían comprender la magnitud de lo ocurrido. Había cuerpos por doquier. Algunos carbonizados hasta quedar irreconocibles. Otros aún con vida, pero tan quemados que su piel colgaba como harapos. Los niños lloraban, llamando a sus padres. Las madres cargaban a sus hijos muertos en brazos. Los ancianos permanecían sentados entre la destrucción, con la mirada perdida, incapaces de asimilar la realidad. Y había fuego, fuego, por todas partes. Las llamas se propagaron rápidamente, alimentadas por los escombros de madera. En pocas horas, se formó una tormenta de fuego. Los vientos creados por el propio calor arrastraban el aire hacia el centro de la ciudad, creando tornados de llama. Quienes intentaron huir fueron envueltos por el fuego. Quienes se escondieron en los sótanos murieron asfixiados por el humo. Quienes se lanzaron a los ríos para refrescarse murieron hervidos vivos. Los hospitales, los pocos que aún seguían en pie, se vieron rápidamente desbordados. Médicos y enfermeras trabajaron sin descanso, pero no había suficientes analgésicos, no había suficientes vendas. No había suficiente sangre, y muchos de los profesionales sanitarios también resultaron heridos. Atendieron a los pacientes con sus propias manos quemadas. Cosieron heridas mientras sangraban, y observaron, impotentes, cómo cientos morían a su alrededor. Las quemaduras eran como nunca habían visto. La piel simplemente no sanaba, se infectaba. Se pudrían y los pacientes morían días después, agonizando, pero lo peor estaba por venir, porque la bomba no solo destruyó, sino que envenenó. La radiación liberada por la explosión penetró en los cuerpos de los supervivientes, invisible, inodora, silenciosa y mortal. En los días siguientes, personas que parecían ilesas comenzaron a enfermar. Primero náuseas, luego diarrea, después caída del cabello, sangrado de encías, caída de dientes. La piel se cubrió de manchas moradas. El sistema inmunitario colapsaba y luego la muerte tan lenta, dolorosa e inevitable. No había cura, no había tratamiento. La medicina moderna no estaba preparada para ello, porque no se trataba de una enfermedad común. Era envenenamiento atómico. Era el precio de haber tocado el núcleo de la materia. En los días posteriores a la explosión, los equipos de rescate intentaron entrar en la ciudad, pero lo que encontraron fue apocalíptico. Hiroshima ya no existía. En lugar de una ciudad vibrante, solo había un campo de cenizas, kilómetros y kilómetros de nada, edificios reducidos a polvo,
calles borradas del mapa y silencio. Un silencio denso y sofocante, roto únicamente por el crepitar de las llamas que aún ardían. Los supervivientes vagaban como fantasmas. Muchos habían perdido la razón. Hablaban solos, reían sin motivo. Otros simplemente se sentaban a esperar la muerte. El gobierno japonés tardó horas en comprender lo sucedido. Las comunicaciones con Hiroshima se cortaron de inmediato. La ciudad quedó en completo silencio. No llegaron trenes, no se enviaron telegramas. Era como si la ciudad hubiera sido borrada del mapa. Cuando comenzaron a llegar los primeros informes de las aldeas circundantes, las autoridades de Tokio no los creyeron. Hablaban de una luz cegadora, de una explosión que arrasó con todo a su paso, de una nube que se elevó hasta tocar las estrellas. Los generales pensaron que era una exageración y con confusión propia de la guerra. Pero cuando los aviones de reconocimiento sobrevolaron la región, la verdad se reveló en toda su crueldad. Donde antes había habido una ciudad, ahora solo quedaba un vacío humeante, una cicatriz en la tierra. E incluso desde arriba, a miles de metros de distancia, los pilotos podían sentir el peso de aquella visión. Algo había cambiado, algo fundamental se había roto. Las reglas de la guerra, de la realidad misma, se habían reescrito. El emperador Hirohito recibió el informe en silencio. Su expresión permaneció inalterable, educado desde niño para mantener una compostura casi divina. Asimiló la noticia como asimilaba todas las demás tragedias de la guerra. Pero algo se agitó en su interior. Una grieta en la certeza imperial. Porque, por primera vez, la derrota no solo era posible, sino inevitable. Japón ya había afrontado la adversidad. Había perdido batallas. Había sufrido invasiones. Pero siempre había una manera de seguir adelante. Siempre había honor en el sacrificio. Siempre había esperanza en la resistencia. Pero ¿cómo resistir esto? ¿Cómo luchar contra un enemigo capaz de destruir ciudades enteras con una sola bomba? ¿Cómo pedirle al pueblo japonés que siguiera luchando cuando el cielo podía desplomarse sobre ellos en cualquier momento? Sin embargo, los militares no contemplaban la rendición. Para ellos, Hiroshima era solo otra atrocidad estadounidense. Otra masacre de civiles. No se diferenciaba de los bombardeos incendiarios que habían devastado Tokio meses antes. Aquella noche, mataron a más de 100.000 personas. Quemaron barrios enteros. Transformaron la capital en un mar de llamas. Y aún así, Japón no se rindió, porque la rendición era impensable. Era una deshonra mayor que la muerte. El código Bushido, el espíritu guerrero que regía al ejército japonés, no permitía la capitulación. Victoria o muerte, no había término medio. Y si llegaba la muerte, que llegara con honor, con espadas desenvainadas, con gritos de guerra, no con las manos en alto y la cabeza gacha. Pero el emperador sabía que el Bushido, por noble que fuera, no podía vencer las leyes de la física nuclear. Y mientras reflexionaba, mientras los generales debatían, mientras Tokio intentaba comprender Hiroshima, los estadounidenses preparaban la segunda bomba. Porque una no había sido suficiente. Una podía considerarse un hecho aislado, un golpe de suerte, un arma experimental que tal vez no podría reproducirse, pero 2 bombas, 2 ciudades destruidas en 3 días. Aquello era un mensaje claro. Aquello era una advertencia de que Estados Unidos no poseía solo un arma apocalíptica, sino un arsenal, y estaban preparados para usarlo hasta que Japón cayera de rodillas. Nagasaki no era el objetivo original. La ciudad elegida era Kokura, un importante centro industrial en el norte de Kyushu. Pero cuando el bombardero B-29 Boxcar llegó al lugar, la mañana del 9 de agosto, el cielo estaba cubierto de nubes. El piloto, el Mayo R. Charles Sweeney, sobrevoló la ciudad 3 veces, con la esperanza de que mejorara la visibilidad. Pero el protocolo era claro. La bomba atómica debía lanzarse a la vista. No podía haber error, no podía haber desperdicio. Así pues, con el combustible escaso y el tiempo agotándose, Sweeney se desvió hacia el objetivo secundario, Nagasaki, una ciudad portuaria histórica, católica, hogar
de la Mayo-ere Comunidad Cristiana de Japón Anuna, ciudad que había sobrevivido a siglos de persecución religiosa, que había mantenido viva la fe, incluso cuando los misioneros fueron expulsados y los creyentes crucificados. Y ahora, esa fe sería puesta a prueba de una forma que ningún mártir de la antigüedad podría haber imaginado. A las 11:02 de la mañana, la segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Esta tenía un nombre diferente a Fatman. Era más grande, más pesada, más compleja. Utilizaba plutonio en lugar de uranio, y su detonación fue aún más potente, 21 kilotones de fuerza explosiva. Suficiente para vaporizar todo en un radio de 1 kilómetro. Suficiente para quemar la carne a 3 kilómetros de distancia. Suficiente para hacer añicos el cristal a 16 kilómetros de distancia. Pero Nagasaki tuvo suerte, si es que cabe usar esa palabra en tal contexto. La topografía de la ciudad, rodeada de montañas, contuvo parte de la explosión. Los valles canalizaron la onda expansiva. Y así, aunque la devastación fue total en el epicentro, zonas enteras de la ciudad se salvaron parcialmente. Pero esto no significó menos sufrimiento. Solo significó que más personas sobrevivieron el tiempo suficiente para experimentar el horror de la radiación. La catedral de Yurokami, símbolo del cristianismo japonés, se encontraba a 500 metros del epicentro. Era una magnífica estructura, erigida a lo largo de décadas con las donaciones de los fieles. Sus muros de piedra eran gruesos. Sus vidrieras, obras de arte. Sus torres se alzaban orgullosas contra el cielo. Y entonces, en una fracción de segundo, todo desapareció. Los muros estallaron. Las torres se derrumbaron. Las vidrieras se transformaron en afilados proyectiles que mataron a quienes se encontraban cerca. Y los fieles que se habían congregado para la misa matutina murieron instantáneamente. Algunos dicen que fue misericordia, que no sintieron nada, que simplemente dejaron de existir entre un suspiro y el siguiente. Pero para quienes estaban afuera, para quienes vieron desaparecer la catedral en una nube de polvo y fuego, fue como presenciar el abandono del mundo por parte de Dios. Los niños de Nagasaki sufrieron de maneras que desafían cualquier intento de narración convencional. Muchos iban camino a la escuela cuando explotó la bomba. Otros trabajaban en fábricas, cumpliendo con su deber para con el esfuerzo bélico. Cuando llegó la luz, no lo entendieron. Cuando llegó el calor, gritaron. Y cuando llegó la onda expansiva, sus pequeños cuerpos fueron zarandeados como hojas al viento. En los días siguientes, los médicos encontraron niños vagando solos completamente quemados, llamando a sus madres, reducidas a ceniza. Encontraron bebés aún con vida en brazos de madres carbonizadas. Encontraron grupos de niños acurrucados, muertos, intentando protegerse de algo que no podían comprender. Y entonces llegó el silencio de Tokio. Durante horas, el alto mando japonés permaneció en silencio. 2 ciudades, 2 ataques en 3 días. Era inconcebible, era imposible. Y, sin embargo, había sucedido. Los generales que abogaban por luchar hasta el último hombre empezaron a darse cuenta de que quizá no existía tal cosa, que quizá todos eran el último hombre, que los estadounidenses tenían el poder de convertir todo Japón en un campo de cenizas radiactivas. Y sin embargo, muchos se negaron a aceptar la derrota. Propusieron el Ketsugo, el plan de defensa definitivo. Convertir todo Japón en un campo de batalla. Armar a los civiles con lanzas de bambú. Entrenar a mujeres y niños para luchar hasta la muerte. Sacrificar 10 millones de vidas si fuera necesario. Porque la rendición era impensable, era antijaponés. Era una traición a los soldados que ya habían muerto. ¿Cómo podrían justificar sus muertes si el imperio se rendía? ¿Cómo podrían mirar a los ojos de los espíritus de los caídos y decir que todo había sido en vano? Pero el emperador sabía que continuar condenaba a la nación a la extinción. Así que, en una decisión sin precedentes, grabó un mensaje radiofónico. Su voz, que el pueblo japonés jamás había oído, porque el emperador era divino y los dioses no hablan como los mortales, se transmitiría por todo el país. Era mediodía del 15 de agosto de 1945 cuando comenzó la transmisión. La gente se detuvo donde estaba.
en las fábricas, en las granjas, en las ruinas de las ciudades bombardeadas y escucharon. La voz era aguda, formal, casi irreconocible. Hablaba en japonés clásico, un idioma que pocos comprendían del todo. Pero el mensaje era claro. Japón aceptaba los términos de la declaración de Potsdam. Japón se rendía. La guerra había terminado. La conmoción fue total. Muchos lloraron, otros permanecieron en silencio, incapaces de asimilar lo que habían oído. Soldados que habían luchado durante años, que habían visto morir a sus amigos, que habían cometido atrocidades en nombre del emperador, ahora debían aceptar que todo había terminado, que la lucha había acabado, que el sacrificio, de algún modo, no había sido suficiente. Algunos oficiales no pudieron soportarlo. Se reunieron en ceremonias de seppuku, suicidio ritual. Se abrieron el vientre con espadas cortas, cumpliendo el último deber del samurái. Murieron creyendo que preservaban el honor en un mundo que lo había perdido todo. Otros intentaron un golpe de estado, invadir el palacio, destruir la grabación antes de su emisión. Pero fracasaron, y la voz del emperador resonó por todo Japón. El cielo había dejado de ser protector, y ahora el imperio nacido del cielo necesitaba aprender a vivir bajo su protección de nuevo. Pero para los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, la guerra no había terminado, porque la radiación no entiende de treguas, no firma tratados de paz. En los meses y años que siguieron, miles continuaron muriendo. El cabello se caía a mechones, la piel desarrollaba heridas que nunca sanaban. La sangre dejó de coagularse, nacían niños con malformaciones. Los cánceres se multiplicaban, y los supervivientes cargaban con un estigma. Se les llamaba Ibakusa, personas afectadas por la bomba. Muchos no podían encontrar trabajo, no podían casarse. Eran rechazados como si la radiación fuera contagiosa, como si estuvieran malditos, y quizás, en cierto sentido, lo estaban malditos a cargar con el peso de lo que la humanidad fue capaz de hacerse a sí misma. Entre los escombros de Hiroshima, una mujer llamada Sadako Sasaki tenía solo 2 años cuando cayó la bomba. Estaba en casa, a poco más de 1 kilómetro del epicentro. La onda expansiva la lanzó por la ventana, pero sobrevivió, creció, se convirtió en una niña activa, atlética y llena de vida. Corría más rápido que los demás niños. Sonreía más, como si quisiera compensar a todos aquellos que no tuvieron esa oportunidad. Pero 10 años después, a los 12 años, empezó a sentirse mareada, cansada, le hinchó el cuello, y los médicos le diagnosticaron leucemia, cáncer de sangre, síndrome de la bomba. Sadako no se desesperó. En su cama de hospital, empezó a plegar grullas de origami, pájaros de papel. Había una vieja leyenda que decía que a quien plegara 1000 grullas se le concedería un deseo. Quería vivir, quería volver a correr, quería ver el cielo. Sin miedo, plegó 644 grullas antes de morir. Sus amigos completaron las piezas restantes y las colocaron sobre su tumba. Y esos pájaros de papel se convirtieron en símbolos de la esperanza, de la inocencia perdida, de todas las vidas que fueron robadas no por la explosión, sino por el veneno invisible que dejó tras de sí. Los científicos que crearon la bomba también cargaron con su peso. Robert Oppenheimer, el hombre que dirigió el proyecto Manhattan y presenció la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México, citó las escrituras hindúes al ver la explosión: ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. Palabras del Bhagavad Gita, palabras de un Dios que revela su poder apocalíptico, y lo sintió, el peso de haber abierto una puerta que jamás podría cerrarse. En los años siguientes, Oppenheimer se convirtió en defensor del control de armas nucleares. Argumentó en contra de la bomba de hidrógeno, aún más poderosa, y fue castigado por ello. Acusado de ser un riesgo para la seguridad, de ser comunista, de traicionar al país al que había ayudado a convertir en la máxima potencia nuclear. Murió en 1967, un hombre destrozado, sabiendo que su nombre estaría para siempre ligado al arma más terrible jamás creada. Pero el genio había salido de la lámpara. La Unión Soviética probó su propia bomba atómica en 1949
comenzó la carrera armamentista nuclear. Estados Unidos y Rusia competían por ver quién podía construir más bombas más grandes, bombas más eficientes. Se desarrolló la bomba de hidrógeno, 1000 veces más potente que las que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Lo suficientemente potente como para vaporizar ciudades enteras, para crear inviernos nucleares, para acabar con la civilización humana. Y otras naciones siguieron su ejemplo. En Inglaterra, en Francia, en China, Israel, India, Pakistán, Corea del Norte, una a una, se unieron al club nuclear y el mundo vivió bajo la nube en forma de hongo. Durante décadas, la humanidad vivió sabiendo que en cualquier momento, en cualquier día, alguien podía pulsar un botón y todo terminaría. A los niños se les enseñaba a esconderse debajo de los pupitres en la escuela, como si eso pudiera protegerlos de una explosión nuclear. Se construyeron refugios, se realizaron simulacros de ataque aéreo, y todos vivían con el temor constante de que el cielo volviera a iluminarse. Hiroshima se reconstruyó, lenta y dolorosamente, ladrillo a ladrillo. Los supervivientes que permanecieron trabajaron para erigir una nueva ciudad sobre las cenizas de la antigua. Pero jamás olvidaron. En el centro de la ciudad, donde explotó la bomba, se creó un parque conmemorativo. La cúpula Genbaku, uno de los pocos edificios que quedaron en pie, se conservó tal cual. Sus muros carbonizados, su retorcida estructura metálica, una cicatriz permanente, un recordatorio. Y cada año, en el aniversario del bombardeo, se celebran ceremonias. Se colocan farolillos de papel en el río. Flotando en memoria de los fallecidos, suenan las campanas. Se guardan minutos de silencio. Y los hibakusha, los que aún viven, cuentan sus historias. No por ira, no por venganza, sino para que el mundo jamás olvide. Para que jamás vuelva a suceder. Porque la verdad sobre las bombas atómicas no se reduce solo a la física. No se trata solo de uranio y plutonio, fisión y fusión, megatones y rayos de destrucción. La verdad reside en las decisiones, en lo que la humanidad es capaz de hacer cuando tiene miedo, cuando está desesperada, cuando cree que el fin justifica los medios. Los estadounidenses argumentaron que las bombas salvaron vidas, que una invasión de Japón habría costado millones de bajas, tanto estadounidenses como japonesas, que Ketsugo, el plan de defensa definitivo japonés, habría transformado cada ciudad, cada pueblo, cada casa en un campo de batalla, que mujeres y niños se habrían visto obligados a luchar, que el derramamiento de sangre habría sido inimaginable. Y quizás sea cierto, quizás las bombas acortaron la guerra, quizás salvaron más vidas de las que cegaron, pero eso no cambia el hecho de que 200.000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki. 200.000 vidas únicas, cada una con sueños, miedos, familias, historias. 200.000 personas que nunca tuvieron opción, que nunca empuñaron las armas, simplemente vivían, y quedaron reducidos a polvo. Y Japón aprendió que el cielo ya no era sagrado, que los dioses, si existían, no vendrían a salvarlos, que la guerra moderna no tenía honor, ni gloria, solo destrucción. Y entonces tomaron una decisión radical, una decisión que ninguna otra nación tomó. Consagraron en su constitución que jamás volverían a tener un ejército ofensivo, jamás volverían a iniciar una guerra, jamás volverían a buscar el poder mediante la violencia. El Japón de la posguerra se convirtió en una nación pacifista, no por debilidad, no por cobardía, sino porque habían visto lo que sucede cuando las naciones buscan la gloria a través de la guerra. Habían sentido el calor de la bomba atómica, habían respirado las cenizas de sus propias ciudades, y decidieron que nunca más, jamás, el cielo volvería a ser un enemigo. Jamás el cielo volvería a traer fuego. Hoy, Hiroshima es una ciudad vibrante. Los rascacielos relucen donde antes solo había escombros. Los niños ríen en los parques construidos sobre antiguos campos de exterminio. El río que hirvió con cuerpos ahora fluye apaciblemente. La vida continúa porque la vida siempre continúa, incluso después de lo impensable, incluso
después del fin del mundo. Los seres humanos tienen una extraordinaria capacidad para reconstruir, para sanar, para seguir adelante. Pero también tienen la capacidad de olvidar, y ese es el peligro. Porque las armas nucleares aún existen, miles de ellas, dispersas por todo el mundo. En silos subterráneos, en submarinos, en bases aéreas, listas para ser lanzadas, y basta un error, un malentendido, un líder imprudente, un fallo informático, y todo puede volver a suceder, no solo en una ciudad, sino en docenas, en cientos, en todo el planeta. Los Hibakusa están muriendo. Cada año quedan menos voces que puedan decir, yo estuve allí, lo vi, sobreviví. Y cuando el último de ellos se haya ido, cuando ya no quede nadie vivo que recuerde el destello de luz, el calor, la onda expansiva, la nube en forma de hongo elevándose hacia el cielo, ¿qué sucederá? Los recuerdos se convertirán en historia. La historia se convertirá en estadísticas. Y las estadísticas no sangran, no lloran, no sienten dolor. Y quizás, sin estas voces, sin estos testimonios, el mundo olvidará de lo que es realmente capaz. Olvidará el verdadero precio de la energía nuclear. Pero Hiroshima no olvida, Nagasaki no olvida, y los pájaros de papel de Sadako siguen siendo plegados por niños de todo el mundo. Millones de ellos han enviados al monumento a la paz, colgados de cadenas que se mecen con el viento. Cada uno una plegaria, cada uno una promesa, que nunca más, que la humanidad ha aprendido, que el cielo, que fue el enemigo por un breve y terrible instante, puede volver a ser simplemente cielo. Puede ser simplemente el lugar de donde viene la lluvia, el lugar donde vuelan los pájaros, el lugar donde brillan las estrellas por la noche, no el lugar de donde viene la muerte. El sol sale sobre Hiroshima cada mañana, la misma luz que, según se dice, Amaterasu, la diosa del sol, creó al principio de los tiempos. Y por un instante, cuando los primeros rayos tocan el río, cuando iluminan la cúpula Genbaku, cuando hacen brillar los farolillos de papel sobre el agua, uno puede creer que la humanidad puede ser mejor, que podemos aprender de nuestros errores, que el fuego que trajimos del cielo puede ser contenido, que nunca más tendremos que verlo descender. Pero esta creencia exige vigilancia, exige memoria, exige que cada generación cuente la historia, que cuente el día en que Japón descubrió que el cielo era el enemigo, que cuente las 200.000 vidas perdidas, que cuente la historia de Sadako y sus pájaros de papel, que cuente la historia de los Hibakusa y sus cicatrices, que cuente para que esto jamás vuelva a suceder, porque si sucede, no habrá una segunda oportunidad, no habrá reconstrucción, no habrá supervivientes que cuenten la historia, solo habrá silencio, el silencio eterno de un mundo que eligió el fuego, y en ese silencio, el cielo finalmente estará vacío, sin dioses, ni pájaros, ni esperanza, solo la eterna oscuridad de una civilización que ha olvidado cómo vivir bajo el cielo sin convertirlo en su enemigo. Si has llegado hasta aquí, no solo has visto un video, has presenciado un recuerdo, has cargado con el peso de 200.000 vidas transformadas en luz, calor y cenizas. Y eso importa, porque mientras haya quienes recuerden, mientras haya quienes cuenten estas historias, el cielo jamás volverá a ser el enemigo. Pero este recuerdo solo sobrevive si lo mantienes vivo. Así que, dale a me gusta a este video, no por nosotros, sino por Sadako y sus pájaros de papel, por cada Hibakusa que aún lleva las cicatrices, por cada niño que merece crecer sin el temor de que el cielo vuelva a iluminarse. Deja tu comentario. Cuéntanos qué sentiste. Comparte esta historia, porque historias como esta no pueden morir en silencio. Y si quieres continuar este viaje, si quieres comprender los momentos que definieron a la humanidad, que la quebraron y la reconstruyeron, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, porque cada semana nos adentramos en las sombras de la historia, en lugares a los que los libros no llegan, en verdades difíciles de escuchar, pero imposibles de ignorar. Y en el próximo episodio,
iremos a una playa, la playa más famosa de la historia, Playa de Omaha. Día 6 de junio de 1944, conoces la historia de los héroes. Conoces los discursos, las medallas, las banderas. Pero nadie te ha contado el verdadero caos. Los planes que se desmoronaron en los primeros 5 minutos. Los cuerpos flotando en la marea. Los soldados que se ahogaron antes de tocar la arena. Los comandantes que tomaron decisiones imposibles mientras miles de hombres morían. El verdadero precio de la victoria. La verdad sobre el día de que nadie cuenta. El caos tras el heroísmo. La playa más cara de la historia, y estarás allí, con nosotros. Si activas esas notificaciones ahora, porque la historia no espera, y la verdad no puede demorarse. Nos vemos en la próxima batalla.